206 empresas participan en la 26ª edición de Agroexpo que se desarrolla en Feval, en Don Benito, hasta el próximo 1 de febrero. El presidente Monago ha inaugurado esta feria que ha batido un récord con un 10% más de participación. El presidente regional ha señalado la importancia que tiene este evento para el campo extremeño y ha manifestado la necesidad de aunar esfuerzos para conseguir un campo del siglo XXI. En este sentido, Monago ha felicitado a Corex por la búsqueda de consenso y le ha garantizado el apoyo del Gobierno de Extremadura si continúa por el camino del diálogo. Y lo habéis hecho en las últimas horas, y habéis hecho una apuesta, en una dimensión importante que la van a entender vuestros hijos, sin duda, en los próximos años. Porque probablemente no lo sabéis, estáis escribiendo una página importante de la historia económica de Extremadura y es mi responsabilidad como presidente del Gobierno agradecer ese esfuerzo de entendimiento que lo agradecen no solo los agricultores que forman parte de la familia de Acore, sino el conjunto de la sociedad extremeña. Por último, el presidente Monago ha manifestado la defensa de los intereses del campo extremeño que lleva a cabo el Ejecutivo Autonómico en materias como la reforma de la PAC y la normativa del ibérico y en este sentido ha pedido la misma sensibilidad a España que Europa muestra con Extremadura. Esa es una lección, pero que no olvide tampoco el Gobierno de España que esa sensibilidad que le hemos pedido a Europa la tiene que tener también el Gobierno de España con el resto de las comunidades autónomas, porque hay muchas circunstancias, hay muchos déficits, hay muchas necesidades, hay muchas comunidades autónomas que también necesitan y exigen, al igual que le hemos pedido a la Unión Europea, un trato diferencial, entre otros con España, pues necesitan un trato diferencial por las especiales particularidades. Por último, Monago ha anunciado que pronto Caja Rural de Extremadura podrá continuar en solitario tras meses de lucha en la que los extremeños han puesto lo mejor de sí mismos y beneficiar así a los cooperativistas y agricultores extremeños. Caja Rural de Extremadura podrá continuar en solitario haciendo lo que sabe hacer, ha dicho el presidente Monago, defender los intereses de todos los extremeños dentro y fuera de Extremadura.